La Escuela Superior de Estudios Humanísticos, la licenciatura en Psicología en línea, la materia Psicología Social 2, séptimo cuatrimestre, quien presenta Alberto González Hurtado. Vamos a ver nuestro objetivo general de la materia, donde nos dice que el alumno debe analizar la estructura fundamental, el funcionamiento de los grupos y las diferentes aproximaciones que existen para enfocar la dinámica de los grupos. Vamos a tener 6 temas. Nuestro primer tema es concepto de grupo y dimensiones grupales. 2, diversidad de enfoques en el estudio grupal. 3, enfoque funcionalista para el estudio de los grupos y otros métodos de estudio. 4, análisis del proceso de grupo. 5, conducción de reuniones grupales. La unidad número 6 se llama el ejercicio grupal. Vamos a iniciar en una introducción con nuestro primer tema, que es conceptos de grupo y dimensiones grupales. Pero antes haré una reflexión. Somos seres gregarios que conviven con otros miembros de la especie, de la misma especie, en agrupaciones más o menos extensas. Es por eso y por ello que resulta de gran utilidad conocer los mecanismos que operan dentro de los grupos. Dichos estudios sobre los grupos es llevado a cabo por una parte de la psicología social, llamada también psicología de los grupos. Pocos conceptos o realidades han alcanzado tan alto grado de difusión como la palabra grupo. Trabajamos en grupo, dialogamos en grupo, nos divertimos en grupo y participamos en distintos grupos. El ser humano se va socializando en contacto afectivo con la familia, con un entorno social, con amigos, con vecinos, con todos los seres allegados que le ayudan a formar su personalidad. Existe la necesidad de examinar con cuidado el modo en que los grupos se forman, funcionan y se disuelven, ya que se desea conocer conocer la mejora de la conducta humana. Es necesario conocer primero la naturaleza de los grupos. De esto se encarga la psicodinámica de los grupos, una ciencia que se dedica al estudio de los grupos y a la aplicación de técnicas para favorecer esta dinámica grupal. Como primeros conceptos de grupo, tenemos que un grupo es poder dar, lo primero que tenemos es entender qué es esto. Ha habido muchas definiciones en distintos autores, por lo general, en todos hay una serie de elementos comunes, de los cuales el número 1, el grupo está formado por 2 o más personas, para algunos a partir de A3. Comparten ciertos contenidos y sentimientos que forman la cultura del grupo, normas, objetivos, sistemas de comunicación, afectos, prejuicios, estereotipos, entre otros. Trabajan haciendo progresar al grupo en busca de un objetivo común, aceptado por todos o la mayoría de sus miembros. Tiene una permanencia temporal en función del logro de los objetivos. Las personas se unen para formar un grupo por criterios funcionales o instrumentistas, forman el grupo para satisfacer una necesidad, ya sea de afiliación, de poder, de búsqueda o de apoyo social, de comparación social, de necesidades colectivas o por motivos de sentimientos o atracción personal, como es la similitud percibida, la complementariedad de necesidades próxima, la reciprocidad, el atractivo físico, entre otros, como un concepto de grupo. Otro concepto de grupo es un conjunto de personas que tienen otros objetivos en común, con un sentimiento de identidad, organizados y con valor compartidos, que mantienen una relación personal mínima y de comunicación. Un grupo es un conjunto de elementos más o menos organizados que responden a un mismo criterio determinado. Estos elementos pueden ser vivos, pueden ser cosas, pueden ser símbolos, ideas
o cualquiera otra que se pueda referir al grupo. El concepto de grupo se utiliza en un sinfín de ámbitos y contextos, desde la química hasta la música y las matemáticas. Sin embargo, en todos los casos, los elementos que forman un grupo comparten algunos aspectos, opciones o sentimientos de permanencia reconocibles que permiten su consideración conjunta y un lugar de su manejo individual. Por ejemplo, un grupo de personas se organiza en torno a un proyecto, un compromiso, una identidad o un contexto social específico que permite distinguir a sus integrantes del resto. El mismo principio aplica a otro tipo de grupos en otro. ¿Cuáles son las características del grupo? Las características esenciales de los grupos son: tienen objetivos en común, que realmente es lo que define al grupo y le da vida. Una necesidad o deseo colectivo percibido. Los objetivos tienen que estar bien definidos y aceptados por todos los integrantes. 2. Tienen una estructura entendida como un conjunto de roles y posiciones. Los miembros que integran en el grupo desarrollan distintas conductas que han de desempeñar funciones que irán definiendo sus roles. El desempeño de estos roles se les conoce como una determinada posición en el grupo, es decir, el estatus. Es la estructura que puede ser formal o puede ser informal. 3. Las normas o reglas de función del grupo. 4. La cultura del grupo, sus valores, sus creencias. 5. La interacción, es decir, si no se produce, no existe. La cohesión, la tendencia a mantenerse unidos y de acuerdo, producen sentimientos de espíritu de equipo. El clima o atmósfera del grupo es el tono afectivo que predomina en las acciones y las relaciones. La mayor productividad y eficacia cuando es positivo. Y la comunicación. Bien, ahora, dentro de las características del grupo, en términos generales, los grupos se caracterizan por su componente de elementos individuales, perdón. Estos elementos pueden ser cualquier naturaleza, pero suelen organizarse según su criterio común, que permite distinguirlos de otros grupos. En términos generales, se caracteriza también por un mayor y menor grado de organización interna. Muchos cuentan con una estructura interna como jerarquía o un orden, mientras otros son desordenados o caóticos. Tienen un propósito sentido común. Normalmente tienen algún tipo de propósito, algún sentido, alguna lógica cara a cara en su entorno, como puede ser defenderse, aislarse, diferenciarse, entre otros. Se pueden manejar en conjunto, más que una sucesión de elementos individuales. Los grupos pueden considerar conjuntos de elementos y se manejan de manera múltiple y simultánea. La clasificación de los grupos como un siguiente elemento, ¿sí? Son aquellas características que van a tener cada grupo: grupo primario, grupo secundario, grupo informal, etcétera, ¿no? Y de los tipos de grupo que también iré manejando. Por ejemplo, en términos generales, se pueden clasificar de acuerdo a su estructura interna, que pueden ser formales o informales. Cuando son formales, dependiendo de qué tan fácil pueden distinguir su adentro del afuera, puede hablarse de grupos formales. Son aquellos con fronteras más rígidas, son grupos establecidos en los que claramente se distinguen el adentro del afuera. Grupos informales son aquellos con fronteras más laxas. Son grupos no del todo establecidos
en lo que no es fácil distinguir el adentro y el afuera. Según su estructura interna, dependen de qué tan bien puedan estar ordenados de interno en la parte, es decir, en su estructura. Y los grupos están en dos clasificaciones. Grupos estructurados son aquellos en orden interno reconocible que asignan lugares, responsabilidades o jerarquías a sus elementos integrantes. Grupos caóticos son aquellos sin un orden interno reconocible en los que los elementos pueden alternar su lugar y funciones importantes. Ahora bien, nuestra unidad número 2 nos habla acerca de diversos enfoques para el estudio de grupos. Aquí vamos a hablar el origen del grupo, su perspectiva psicodinámica. En la unidad número 3 vamos a hablar del enfoque funcionalista de los grupos para su estudio y otros métodos de estudio. Es decir, cómo funciona el grupo, cómo se estructura, cómo los elementos participan y hacen que funcione como grupo. En la unidad 4 vamos a analizar el proceso del grupo, cómo se va dando, cómo inicia, cómo finaliza, porque los grupos tienen un inicio y tienen un fin. Van cambiando. En la siguiente unidad vamos a hablar de lo que es la conducción de las reuniones grupales, los ejercicios grupales, ¿sí? Por su atención, gracias.